Un agente encubierto solicita un préstamo en su propio banco y se detiene en seco cuando oye a dos clientes detrás de él. Marcus Hinn se ajustó su gastada chaqueta de cuero y miró su reflejo en las puertas de cristal del banco. El traje caro que solía usar como sede Meriden Trust Bank fue reemplazado por unos vaqueros descoloridos y una sencilla camisa blanca. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba un poco despeinado y se había dejado crecer la barba durante la última semana. El disfraz era perfecto. No se parecía en nada al ejecutivo pulido cuyo retrato colgaba en la sede del banco. Respirando hondo, abrió la puerta de la sucursal número 471 ubicada en el corazón del centro. Los pisos de mármol y la decoración moderna que había aprobado en innumerables reuniones de la sala de juntas ahora lo rodeaban, pero desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser llevado directamente al piso ejecutivo, tomó su lugar en la fila detrás de otros clientes. Solo otra cara en la multitud. Esta misión encubierta no era solo un capricho. Durante los últimos 3 meses, los índices de satisfacción del cliente se habían desplomado y las quejas se habían disparado. La junta le estaba respirando en la nuca exigiendo respuestas, pero Marcus sabía que los informes y las estadísticas no podían contar toda la historia. Necesitaba experimentar lo que los clientes estaban tratando de comprender porque la confianza en su institución se estaba erosionando mientras esperaba. Marcus observó a los otros clientes, la mayoría tenía expresiones de resignación o frustración, no el tipo de rostros que desea ver en su banco. Su atención se centró en una conversación acalorada entre dos personas cerca de la sala de espera, un hombre de mediana edad con un traje elegante y una mujer mayor que agarraba un bolso de cuero desgastado. «Esto es absolutamente ridículo», decía el hombre con la voz tensa por la ira controlada. «Llevo 20 años operando aquí. Tengo un puntaje de crédito perfecto, nunca me he perdido un pago, mi negocio está prosperando y rechazan mi solicitud de préstamo sin siquiera una explicación adecuada». La mujer mayor asintió con simpatía, sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba su bolso con más fuerza. «Lo entiendo completamente, querida, vine aquí porque todos los ahorros de mi vida, todo lo que había reservado para el fondo universitario de mi nieta, simplemente se esfumó de la noche a la mañana y nadie aquí me daría una respuesta directa sobre lo que sucedió». Marcus sintió que se le encogía el estómago mientras arrullaba. Sabía que los rechazos solitarios y las discrepancias en las cuentas ocurrían ocasionalmente, pero siempre tenían explicaciones y documentación claras. Estos casos sonaban diferentes. Se acercó fingiendo leer un folleto sobre tasas hipotecarias mientras escuchaba su conversación. «Mi hermana tuvo el mismo problema el mes pasado». El hombre siguió bajando la voz. «Ella dirige un exitoso restaurante en el centro. Candidato perfecto para un préstamo de expansión comercial». Pero siguieron dándole vueltas hasta que miró a su alrededor nervioso antes de continuar hasta que alguien sugirió que hiciera un pago no oficial para acelerar el proceso. Los ojos de la anciana se abrieron. «¿Se refiere a un soborno en este banco, señora Reynolds?». Llamó un cajero y la anciana recogió sus cosas. «Espero que obtenga algunas respuestas». El hombre dijo amablemente: «Soy James Cooper. Por cierto, si necesita ayuda para luchar contra esto, aquí está mi tarjeta, tal vez y suficientes de nosotros». Hablamos mientras la señora Reynolds caminaba hacia el mostrador del cajero. Marcus notó cómo sus hombros se desplomaban, el peso de sus ahorros faltantes visible en cada paso. La observó mientras trataba de explicar su situación al joven cajero, cuya expresión permaneció impasible, casi aburrida. «Lo siento, señora, pero como hemos explicado antes, todas las transacciones en su cuenta parecen estar correctamente autorizadas». El cajero recitó como si leyera un guión. «Si desea presentar otra queja formal». «Otra queja, señora». La voz de Reynolds se quebró. «Ya presenté 3 solicitudes. Mi esposo y yo pasamos 40 años ahorrando. Harold trabajó en 2 empleos hasta el día de su muerte para asegurarse de que nuestra nieta tuviera un futuro. Por favor, debe haber alguien que pueda ayudarme a entender qué sucedió». El teléfono de Marcus vibró en su bolsillo. Una notificación de la aplicación del banco sobre su propia solicitud de préstamo presentada ayer como parte de su investigación encubierta. Su corazón dio un vuelco al leer el mensaje: «Lamentamos informarle que su solicitud de préstamo ha sido denegada». Miró su teléfono con incredulidad. Se había asegurado personalmente de que su identidad encubierta tuviera credenciales impecables, excelente puntaje crediticio, ingresos estables, una relación deuda-ingresos perfecta.
No había absolutamente ninguna razón para una denegación. Las piezas comenzaban a formar una imagen inquietante. James Cooper rechazó el préstamo a pesar de las calificaciones perfectas. Los ahorros desaparecidos de la señora Reynolds. La sugerencia de sobornos de su hermana y ahora su propia e inexplicable denegación del préstamo. Esto no fue solo un mal servicio al cliente o incidentes aislados. Había un patrón aquí. Mientras reflexionaba sobre estas conexiones, estalló una conmoción en la recepción. La señora Reynolds, por lo general de voz suave, basándose en lo que había observado, estaba levantando la voz. Exijo ver al gerente de la sucursal. No puede simplemente hacer desaparecer el dinero de las personas y esconderse detrás de los procedimientos. Dos guardias de seguridad se acercaron a ella. Sus rostros severos. Marcus observó con horror cómo comenzaban a escoltar a la anciana hacia la salida. Sus protestas. Escaleras de otros clientes. Por favor, el futuro de mi nieta depende de este dinero. Solo quiero respuestas. Las puertas se cerraron detrás de ella y el banco rápidamente volvió a su ritmo normal como si nada hubiera sucedido. Pero Marcus no podía quitarse la imagen del rostro desesperado de la señora Reynolds ni olvidar las palabras de James Cooper sobre sobornos y corrupción. Miró su propio aviso de negación solitario de nuevo y luego a la puerta de la oficina marcada como gerente de sucursal. Su misión encubierta se había vuelto mucho más importante que una simple investigación de servicio al cliente. Algo andaba muy mal en Meridian Trust Bank, su banco, y él iba a averiguar qué era. Respirando profundamente, se acercó a la recepción. Era hora de ver exactamente qué tipo de obstáculos enfrentaba un cliente común al exigir respuestas de su propia institución. Disculpe, le dijo al cajero que había despedido a la señora Reynolds, me gustaría discutir la denegación de mi solicitud de Malone y no aceptaré un no por respuesta. Marcus se sentó frente a Sarah Fleming, el oficial de policía, observando cómo ella revisaba nerviosamente los documentos de su solicitud. La pequeña oficina se sentía claustrofóbica con sus paredes sin ventanas cubiertas de carteles motivacionales genéricos sobre el éxito financiero. El señor Lee se dirigió a él por su identidad encubierta. Entiendo su frustración, pero la decisión de nuestro algoritmo es bastante minuciosa. Sus dedos golpeaban rítmicamente el teclado evitando continuar mientras hablaba. Marcus notó algo extraño. Una pequeña nota adhesiva en su escritorio con un número de teléfono y el mensaje críptico llamar para aprobaciones especiales. Cuando lo vio mirándola, rápidamente la arrugó y la dejó caer en su riñonera. ¿Podría explicar exactamente qué criterios no cumplí? Marcus presionó sacando su comprobante documentado de ingresos y activos antes de que ella pudiera contestar. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Bajó la mirada discretamente. El dueño de un negocio local encontró terminado después de los problemas bancarios. El artículo mencionaba a Derek Jean, un exitoso dueño de un restaurante a quien recientemente se le había negado un préstamo comercial crucial de Meridian Trust. La causa de esto estaba actualmente bajo investigación. La voz de Sarah lo trajo de vuelta al presente. Señor Lee. A veces el sistema identifica factores de riesgo que no son inmediatamente evidentes. Bajó la voz y miró hacia la puerta de la oficina. Sin embargo, hay canales alternativos para la aprobación de préstamos. Si le interesa, podría conectarlo con alguien que maneje casos especiales. La implicación era clara. Otra pista sobre el esquema de soborno que James Cooper había mencionado. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo su fachada serena. ¿Y cuánto costarían estos canales alternativos? Preguntó con cuidado. Eso dependería del monto del préstamo. Para los 50,000 pesos solicitados, la tarifa de procesamiento sería de 5,000 pesos. Solo en efectivo, por supuesto. Justo entonces, una joven irrumpió en la oficina. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Señorita Fleming, por favor, necesito hablar con usted sobre la cuenta de mi madre. Señora Chin. La impresión de Sarah pasó de nerviosa a fría. Estoy con un cliente, Miss Chin, y como explicamos, las transacciones de su madre se autenticaron correctamente, pero tiene demencia.
No pudo haber autorizado esas transferencias y ahora el hogar de ancianos amenaza con desalojarla porque los pagos rebotaron. La voz de la mujer se quebró. Con desesperación, Marcus vio cómo Sarah presionaba el botón debajo de su escritorio. En cuestión de momentos, los mismos guardias de seguridad que habían sacado a la señora Reynolds aparecieron para escoltar a Missan después de que ella se fuera. Sarah se volvió hacia Marcus con una sonrisa artificial. Mis disculpas por la interrupción sobre esos canales alternativos, necesitaré tiempo para pensarlo. Marcus respondió levantando la mente. Había visto suficiente. De pie, preguntó casualmente. Por cierto, ¿quién maneja estas aprobaciones especiales? Solo para saber a quién contactar. Sarah anotó un nombre y un número. Mel Wong, coordinador senior. Marcus reconoció el nombre. Wong había sido ascendido a ese puesto hace solo 6 meses a pesar de que había candidatos más calificados disponibles cuando salió del banco. Marcus sacó su teléfono y llamó a Janet Joe, su auditor interno de mayor confianza. Janet, necesito que realices una auditoría integral de todos los rechazos de préstamos en los últimos 6 meses. Céntrate en los solicitantes con puntajes de crédito altos y verifica si hay patrones inusuales en los drenajes de cuentas, especialmente de clientes mayores o aquellos con discapacidades cognitivas. Señor, esos son miles de transacciones. ¿Qué estoy buscando exactamente? Cualquier cosa que no cuadre. Y Janet, esto queda entre nosotros. No confíes en nadie más con esta información. Caminando hacia su auto, Marcus notó un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle mientras observaba por su espejo retrovisor, arrancó y comenzó a seguirlo. Alguien lo estaba observando, pero ¿quién y cuán profunda era realmente esta corrupción? Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto anónimo. Estás haciendo preguntas peligrosas. Derek Sang hizo demasiadas preguntas. Retírate mientras puedas. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. La negación solitaria del dueño del restaurante muerto de repente adquirió un significado más siniestro. Esto ya no se trataba solo de sobornos y dinero robado. Había algo mucho más peligroso en juego. Arrancó su auto. Su mente corría con conexiones. Los ahorros perdidos de la señora Reynolds. La cuenta vacía de la madre de la señorita Chen. La negación solitaria de James Cooper. El misterio de Derek Sang. El ascenso sospechoso de Michael Wong y ahora las amenazas contra su identidad encubierta. Mientras conducía a casa, revisando cuidadosamente el sedán negro, llegó otro mensaje de texto, esta vez de Janet. Señor, necesita ver esto. Encontré algo grande, muy grande, pero no puedo enviarlo electrónicamente. Necesitamos reunirnos en persona mañana por la mañana a las 7 de la mañana en el café, que está a 2 cuadras de mi casa, respondió. Llegó un último mensaje mientras estacionaba en su garaje. Sabemos quién es usted en realidad, señor Chin. La pregunta es, ¿saben sus accionistas qué está pasando realmente con su dinero? Maru se sentó en su auto oscuro, dándose cuenta de que su simple misión encubierta había descubierto algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. La reunión de mañana con Janet podría hacer estallar todo esto si vivía lo suficiente para llegar. El coffee bean estaba casi vacío a las 7 de la mañana, excepto por algunos clientes habituales de la mañana temprano. Marcus se sentó en la esquina, sus manos alrededor de una taza de café negro, observando la puerta. Janet llegó 10 minutos tarde. Inusual para alguien conocido por su puntualidad, su teléfono sonó, número desconocido, señor. Chin. La voz de Janet era apenas un susurro, no vengas a la cafetería, la están vigilando, nos vemos en la sala de espera del 5º piso del Hospital St. Mary, ven solo. La línea se cortó, algo andaba mal. Janet sonaba aterrorizada. Marcus dejó algunos billetes en la mesa y salió, tomando una ruta indirecta hacia el hospital, cambió de taxi 2 veces, asegurándose de que no lo siguieran. El 5º piso del hospital era el sala de oncología. Marcus encontró a Janet sentada sola en la sala de espera todavía con la ropa de ayer, su apariencia usualmente inmaculada desaliñada. Alguien entró en mi apartamento anoche, dijo sin preámbulo, sus manos temblaban mientras le entregaba una unidad USB. Se llevaron mi
Computadora portátil, pero no encontraron esto. Lo guardé en el viejo joyero de mi abuela, que hay en ella evidencia de una red de fraude masiva. Las negaciones de préstamos y los vaciados de cuentas son solo la superficie. El esquema real es mucho más grande. Sacó un bloc de notas cubierto de números. Mira estas transacciones. Cada vez que se niega un préstamo legítimo, un préstamo mucho más riesgoso por la misma cantidad se aprueba en cuestión de días. Márquez estudió los patrones: lavado de dinero. Peor, están usando nuestro banco para financiar algo grande. Los préstamos riesgosos van a compañías fantasma, todas conectadas a una sola cuenta en el extranjero. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa cuenta realiza pagos regulares a 4 de nuestros altos ejecutivos. Nombres: Michael Wong es el pez más pequeño. Los verdaderos jugadores son. La voz de Janet se apagó cuando su teléfono vibró. El color se le fue de la cara cuando leyó el mensaje. ¿Qué es lo que le mostró su pantalla adjunta? Era una foto de su hija adolescente saliendo de la escuela, seguido del mensaje: hermosa niña, lástima si algo le sucediera, vete. Márquez dijo inmediatamente: trae a tu hija y ve a un lugar seguro, yo me encargaré de esto. Hay más que necesitas saber, Janet insistió, su voz urgente. El patrón cambió hace 3 meses. Las cantidades se hicieron más grandes y comenzaron a apuntar a tipos específicos de cuentas: personal militar, empleados del gobierno, cualquiera con acceso potencial a información confidencial. Esto ya no se trata solo de dinero. Una enfermera se les acercó: señorita, yo las pruebas de su madre están listas. Janet parecía confundida. No tengo. Márquez la agarró del brazo y la jaló hacia el ascensor. La enfermera metió la mano en su bolsillo y Márquez vislumbró metal. Corrieron por la escalera de emergencia, pasos resonando detrás de ellos en el estacionamiento. Márquez los condujo a una entrada de servicio que notó antes: mis autos están siendo lavados. Janet jadeó mientras corrían: toma el mío. Él le arrojó sus llaves. Hay una cabaña en Mount Ridge que aparece a nombre de mi abuela. La dirección está en el GPS. Ve allí y espera mi llamada. Después de que Janet se fue, Márquez encontró un rincón tranquilo y examinó la unidad USB. Necesitaba un lugar seguro para ver su contenido. Su oficina estaba comprometida. Su casa probablemente estaba vigilada. Entonces recordó la vieja sala de servidores en el sótano del banco. Había sido abandonada durante una actualización del sistema el año pasado, pero sus tarjetas de acceso ejecutivas todavía funcionan allí. Lo más importante es que su línea dedicada no estaba conectada a la red principal del banco. Entrar al banco fue fácil. Después de todo, él era el director ejecutivo. El sótano estaba desierto, lleno del zumbido de maquinaria vieja. La puerta de la sala de servidores se abrió y Márquez encontró la antigua terminal aún funcionando. La unidad USB contenía miles de archivos, registros de transacciones, cadenas de correo electrónico, fotos de vigilancia, pero una carpeta le llamó la atención. El proyecto Finex. Adentro había documentos que describían algo que lo sorprendió. El plan de préstamo no era solo un fraude, era parte de una operación sofisticada dirigida a personas con acceso a información clasificada. Se estaba utilizando presión financiera para obligarlos a cumplir y Meridian Trust Bank era solo uno de varios bancos involucrados. Una hoja de cálculo enumeraba los activos que adquirieron, códigos de acceso militares, protocolos de seguridad de comunicaciones diplomáticas. Esto no era solo una empresa criminal, era espionaje. Márquez estaba tan absorto en los archivos que casi se perdió el sonido de pasos. Rápidamente guardó la unidad USB en el bolsillo y se escondió detrás de un estante de servidores. 2 personas entraron en la habitación en la tenue luz. Marcus reconoció a Mako Wong y otra voz que conocía bien, Thomas Bradford, su propio jefe de seguridad. El director ejecutivo se está acercando demasiado. Bradford decía que hay que ocuparse de él. ¿Qué pasa con la auditora? Ella será manejada, pero la barbilla es el verdadero problema. El comité quiere eliminarlo antes de que pueda exponer la operación. La muerte de un director ejecutivo llamará la atención. No si parece que lo hizo él mismo, el estrés de dirigir un banco en quiebra, la vergüenza de la corrupción oculta, bastante creíble en realidad. Márquez contuvo la respiración cuando pasaron por su punto más alto. Una vez que se fueron, esperó varios minutos antes de moverse. Su mente corría con implicaciones: el comité, múltiples bancos internacionales, ESPN. ¿Qué tan profunda era esta conspiración? Sacó su teléfono para advertir a Janet, pero se detuvo. Si Bradford estaba involucrado, todas las comunicaciones podrían verse comprometidas. Necesitaba pruebas, evidencia concreta que expondría todo. Luego recordó algo de los archivos. Una reunión estaba programada para esta noche en un almacén abandonado.
Los representantes locales del comité estarían todos allí. Marcus miró su reloj. Tenía 6 horas para prepararse. 6 horas para reunir suficiente evidencia para derribar no solo a los elementos corruptos en su banco, sino a toda una operación de espionaje internacional a menos que llegaran a él primero. Marcus supo que no podía enfrentarse a una red internacional de espionaje solo, pero en quien podía confiar, su jefe de seguridad estaba comprometido, su junta podría estar infiltrada e incluso su equipo ejecutivo podría estar involucrado. Necesitaba aliados, pero tenían que estar completamente desconectados de la jerarquía del banco. Pensó en James Cooper, el hombre de negocios cuyo préstamo fue denegado. Después de una búsqueda rápida encontró la oficina de Cooper, una pequeña firma de contabilidad en el centro. Entrando sin cita previa, Marcus encontró a Cooper examinando documentos financieros. Señor Cooper, dijo Marcus cerrando la puerta detrás de él, creo que tenemos un interés mutuo en exponer lo que está sucediendo en Meridian Trust. Cooper miró hacia arriba sospechoso. ¿Quién eres tú? Alguien que sabe que la denegación de tu préstamo no fue al azar. Hice sobre el restaurante de tu hermana y la novia que sugirieron. Marcus hizo una pausa. También sé sobre tu trabajo anterior en la unidad de delitos financieros de la FBI. La expresión de Cooper cambió. Has hecho tu tarea, pero aún así me has dicho quién eres. Soy el director ejecutivo de Meridian Trust Bank y necesito tu ayuda para exponer una conspiración que va mucho más allá del simple fraude. Durante la siguiente hora Marcus compartió todo lo que descubrió. Cooper escuchó atentamente tomando notas ocasionalmente. Esto coincide con patrones que he visto antes. Cooper finalmente dijo: hace 10 años que investigué operaciones similares en Asia. Los bancos se infiltrarían y se usarían para recopilar inteligencia a través de finanzas. Presión financiera, pero nunca pudimos probar quién estaba detrás de esto. Bueno, ahora tenemos pruebas. Marcus le mostró los archivos USB. Hay una reunión esta noche. Todos los jugadores clave estarán allí. Cooper negó con la cabeza. Es una trampa. Saben que tienes esta información. Te estarán esperando. Con eso cuento. Marcus sonrió sombríamente, pero no esperarán lo que he planeado. Pasaron las siguientes horas preparándose. Podrían contactar a antiguos colegas de confianza que ahora trabajaban en seguridad privada. Marcus usó su acceso de CEO para recopilar evidencia adicional. Evitando cuidadosamente la detección mediante el uso de puertas traseras de sistemas antiguos, pero necesitaban una persona más, alguien que pudiera ayudarlos a comprender los aspectos técnicos de la operación. Marcus pensó en Kevin Jean, el hijo de Derek Shen, un brillante experto en seguridad cibernética que había estado investigando el asesinato de su padre. Encontraron a Kevin en el restaurante vacío de su padre, tan rodeado de computadoras portátiles y monitores que después de escuchar su historia aceptó ayudar. Sus ojos ardían con el deseo de justicia. El análisis de Kevin de los datos USB revelaron algo crucial: la reunión en el almacén no es solo una reunión, explicó señalando las comunicaciones cifradas que decodificó. Están planeando transferir toda la inteligencia robada a sus controladores en el extranjero esta noche. Una vez que eso suceda, la evidencia se habrá ido a medida que se acerca la noche. Finalizaron su plan. Kevin se encargaría del aspecto técnico, interrumpiría las comunicaciones y aseguraría la evidencia digital. El equipo de seguridad de Cooper cubriría el perímetro y Marcus entraría directamente por la puerta principal. Esto es una locura, dijo Cooper. Estás pintando un objetivo en tu espalda. Quieren que me multen de todos modos, respondió Marcus. Podría hacerlo contar a las 9 de la noche. Marcus estacionó afuera del almacén. A través de su auricular podía escuchar a Kevin confirmando que las cámaras de vigilancia estaban conectadas y que el equipo de Cooper estaba en posición movimiento adentro. Kevin reportó 12 firmas de calor. Sala principal, segundo piso. Marcus ajustó su cámara oculta y micrófono. Recuerda, pase lo que pase, saca la evidencia. Esto va mucho más allá de mí. Ahora caminó hacia la entrada del almacén, sus pasos resonando en la oscuridad. Un guardia lo detuvo, pero Mark Marras simplemente mostró su lote. Creo que me están esperando. El guardia hizo una llamada y luego asintió mientras Marcus subía las escaleras. La voz de Kevin crepitó en su oído. Interferencia de señal comenzando. Están comenzando la transferencia de datos. El segundo piso estaba tenuemente iluminado. Alrededor de una mesa grande estaban sentados varios rostros familiares: Michael Von, Thomas Bradford y 3 miembros de su junta, pero a la
Cabecera de la mesa estaba sentado alguien que hizo que Marcus sangre libre Richard Barbilla su propio hermano. Hola hermanito Richard dijo con calma te hemos estado esperando. Marcus luchó por mantener la compostura. Su hermano había desaparecido hace 10 años según se informa se fue en un accidente de barco y sin embargo aquí estaba aparentemente liderando la misma operación. Marcus estaba tratando de exponer por qué era todo lo que Marcus podía preguntar porque alguien necesita asegurarse de que los enemigos de Estados Unidos no puedan usar su sistema financiero en su contra. Richard respondió todo lo que hemos hecho la recopilación de inteligencia las campañas de presión todo es para proteger a nuestro país robando a gente inocente acabando con aquellos que descubren su plan pérdidas aceptables para el bien común. Richard se puso de pie, únete a nosotros, Marcus. Nos vendría bien alguien con tu credibilidad pública. Antes de que Marcus pudiera responder la voz de Kevin cortó la transferencia de datos al 60%. Algo anda mal, están rastreando nuestra interferencia. De repente, sonaron las alarmas, los guardias entraron corriendo armas sacadas a través de su auricular. Marcus escuchó sonidos de lucha. Tus amigos afuera. Richard sonrió. ¿De verdad pensaste que no estaríamos preparados? Pero Marcus también sonreía en realidad contaba con eso. En ese momento las luces se apagaron en la oscuridad. Marcus escuchó la voz triunfante de Kevin, la división cibernética del FBI en el sistema, todos los datos asegurados. Cuando las luces de emergencia parpadearon el almacén estaba lleno de agentes del FBI. James Cooper entró ahora con un chaleco táctico del FBI. Richard Barbilla estás bajo arresto por fraude de espionaje mientras su hermano estaba esposado. Marcus vio la mirada de traición en sus ojos. No entiendes lo que has hecho. Richard escupió. Estábamos la última línea de defensa. No, Marcus respondió en voz baja, solo éramos otra amenaza, necesitaban detener la redada, había tenido éxito, la conspiración fue expuesta, la evidencia asegurada, pero mientras Marcus veía cómo se llevaban a su hermano, no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por lo que el miedo y el patriotismo equivocado habían creado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Janet, enciende las noticias, no ha terminado, el Morning News era explosivo. Los titulares gritaban sobre la conspiración bancaria, pero algo no estaba bien, la historia que se estaba reportando era solo una verdad a medias, retratando la operación de Richard como un simple esquema de fraude sin mencionar el ángulo de espionaje. Marcus estaba sentado en su oficina en Meridian Trust viendo múltiples canales de noticias simultáneamente en sus pantallas montadas en la pared. Janet estaba sentada frente a él, su hija estaba escondida de forma segura en la casa de un amigo. En Canadá, alguien está controlando la narrativa. Janet observó desplazarse por su tableta, todas las redes principales están ejecutando el mismo ángulo, el componente de espionaje internacional ha sido completamente enterrado. Un golpe en la puerta los interrumpió. Elizabeth Morrison, la jefa de relaciones públicas del banco, entró con una pila de papeles. Señor, preparamos una declaración para que la entregue en la emergencia de hoy. Reunión de la Junta. Marcus escaneó el documento. Su sospecha crecía. La declaración cuidadosamente redactada lo pintaba como un héroe que descubrió un fraude interno, pero Sully insinuó que podría haber sido negligente en sus deberes de supervisión. ¿Quién escribió esto?, preguntó bruscamente. Fue un esfuerzo de colaboración con nuestro equipo de gestión de crisis. Y Elizabeth dudó. Algunos consultores externos. ¿Qué consultores externos? Antes de que pudiera responder sonó la línea privada de Marcus. El identificador de llamadas mostró restringido. Hola señor Chin. Una voz alterada digitalmente habló. Trabajo impresionante. Expuso la operación de su hermano, pero aún no ha terminado. ¿Quién es este alguien que sabe que la red de Richard era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? Revise su correo electrónico. Marcus abrió su computadora portátil para encontrar un nuevo mensaje que contenía un solo archivo de video. Las imágenes mostraban una serie de reuniones entre funcionarios de alto rango y ejecutivos bancarios, incluidos varios que reconoció de bancos de la competencia. Richard no estaba mintiendo sobre proteger al país. La voz continuó, solo estaba trabajando para el lado equivocado. La verdadera amenaza no son las potencias extranjeras que usan nuestro sistema financiero, son las personas que lo construyeron. Los videos mostraron más imágenes, reuniones secretas, apretones de manos, documentos que se pasan. Marcus reconoció una cara que hizo que su corazón se detuviera. Samuel Davidson, su mentor y ex-co de Meridian Trust. Davidson se jubiló hace 3 años. Marcus dijo, ¿revisó su historial de viajes contra las principales crisis financieras mundiales? Patrón interesante. Janet, que había estado escribiendo silenciosamente en su computadora portátil, de repente se quedó sin aliento.
Marcus, mira esto, giró la pantalla mostrando una compleja red de transacciones. La jubilación de Davidson coincide perfectamente con la formación de algo llamado la Iniciativa de Seguridad Financiera Global, una organización privada. DeVos explicó que está financiada por un consorcio de ejecutivos bancarios que utilizan la manipulación del mercado para influir en la política mundial. Se suponía que la operación de Richard los expondría, pero lo atraparon. Ahora es tu turno. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque en exactamente una hora, Davidson se reunirá con la Junta de Iniciativas en el Hotel Sterling. Si quieres la historia real, estate allí, pero ten cuidado a quién se lo cuentas. Su alcance es más profundo de lo que imaginas. La línea se cortó. Marcus miró a Janet y luego a Elizabeth, que estaba tratando de parecer ocupada con su teléfono. Elizabeth, dijo, con cuidado. ¿Quién te pidió exactamente que prepararas esa declaración? Ella no lo miró a los ojos. Debería ir a prepararme para la reunión de la junta. Se apresuró a salir. Síguela. Marcus le dijo a Janet, pero ten cuidado. Solo en su oficina. Marcus sopesó sus opciones. DeVos podría ser mintiendo, preparándolo, pero la evidencia en video era convincente y explicaba cosas que le habían molestado a Ed sobre el retiro repentino de Davidson. Abrió el archivo de Davidson en su computadora. Todo parecía normal hasta que investigó más profundo, oculto tras capas de empresas fantasma e identidades falsas, surgió un patrón. Cada gran crisis financiera de la última década había generado ganancias masivas para ciertas cuentas que se remontaban a la iniciativa. Su teléfono buzz con un mensaje de texto de Janet. Elizabeth acaba de hacer una llamada, los equipos de seguridad se dirigen a su oficina, salga ahora. Marcus agarró su computadora portátil y se dirigió al ascensor ejecutivo, pero ya estaba subiendo, las escaleras estarían vigiladas, estaba atrapado. Luego recordó el viejo hueco de mantenimiento que quedaba de la construcción original del edificio. Pride abrió el panel detrás de su estantería y se deslizó dentro justo cuando la puerta de su oficina se abría de golpe por los huecos. Vio a equipos de seguridad armados entrar, guiándolos. Estaba Elizabeth ahora hablando por teléfono. Se ha ido, sí, señor Davidson, lo encontraremos antes de que llegue a Sterling. Marcus bajó con cuidado por el hueco, saliendo en el estacionamiento subterráneo. Su auto estaría vigilado, pero allí, en la esquina, había una vieja camioneta de mantenimiento. Notó durante su trabajo encubierto, mientras puenteaba la furgoneta, una habilidad de sus días rebeldes en la universidad. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de la misteriosa persona que llamó. Besón no solo se reunirá con la junta, están activando algo llamado Protocolo Cero. Hagas lo que hagas, no dejes que terminen esa reunión. Marcus salió del garaje con la mente acelerada. Richard había intentado detener esta organización y fracasó. Ahora Marcus tenía una oportunidad de terminar lo que su hermano comenzó a exponer: no solo una conspiración bancaria, sino una organización en la sombra que controlaba Global Finance. El Hotel Sterling se alzaba frente a él, sus torres de cristal reflejaban el sol del mediodía. En algún lugar dentro, su mentor estaba a punto de poner en marcha algo terrible y Marcus era el único que podía detenerlo, a menos que, por supuesto, todo esto fuera otra trampa. Su teléfono vibró una última vez. Elige sabiamente. Señor Chin, algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Marcus aparcó la furgoneta y miró hacia el hotel. La verdad sobre su hermano, su mentor y todo el sistema financiero yacía en algún lugar dentro de la furgoneta. La pregunta era si viviría lo suficiente para exponerla. Marcus entró al Hotel Sterling por la entrada de servicio usando el uniforme de mantenimiento que había encontrado en la furgoneta. El gran salón de baile del hotel estaba siendo preparado para lo que parecía ser una conferencia financiera, la tapadera perfecta para una reunión clandestina. Vio a Janet en el vestíbulo, disfrazada de huésped del hotel, asintiendo sutilmente. Había logrado hackear el sistema de seguridad del hotel, proporcionándole información a través de un aparato de aire acondicionado oculto. Suite presidencial del último piso. Susurró en la calma: Davidson acaba de llegar con otros 6. Llevan maletines con cerraduras de cifrado cuántico. Marcus tomó el ascensor de servicio, con el corazón latiendo con fuerza.
Las piezas finalmente estaban encajando. La iniciativa de seguridad financiera global no solo controlaba los mercados, sino que reescribían las reglas del poder global. Al acercarse a la suite presidencial, escuchó voces familiares a través de la puerta. El protocolo cero debe activarse hoy. Davidson decía, con el nuevo algoritmo financiero impulsado por la ayuda, podemos controlar todos los mercados principales, todas las divisas, todas las decisiones económicas. No más elementos humanos impredecibles, ¿y qué hay de Chin? Otra voz preguntó, una vez que el protocolo cero esté activo, no importará, nadie importará. Marcus había escuchado suficiente. Sacó su teléfono y presionó enviar en un mensaje pregrabado. De repente, todas las pantallas del hotel, desde las pantallas del vestíbulo hasta la televisión de dulces, comenzaron a reproducir una recopilación de pruebas. Las reuniones secretas de Davidson. Las iniciativas. Manipulaciones del mercado. Todo. La puerta se abrió de golpe cuando la seguridad salió corriendo a investigar la conmoción. Marcus se coló dentro encontrando a Davidson solo con una computadora portátil encriptada cuántica. Se acabó. Samuel Marcus, dijo Davidson, ni siquiera levantó la vista. Todavía no te entiendo. Creamos orden del caos, prevenimos guerras a través del control económico, hicimos el mundo estable robando a gente inocente, destruyendo vidas, sacrificios por el bien común. Davidson escribió. Frenéticamente el protocolo cero controlará de forma autónoma todos los sistemas financieros sin debilidad humana, sin corrupción. No fue interrumpido por la voz de Janet por el sistema de altavoces del hotel. Cifrado cuántico. Violado. Código del protocolo cero expuesto. El rostro de Davidson contorsionado de rabia. Imposible. El cifrado fue creado por mi padre Caden Yank. La voz se unió antes de que lo tuvieras. Fenchar, pensaste que no reconocería su trabajo a través de su auricular. Marcus escuchó a Janet explicar. Todos los principales reguladores financieros del mundo están recibiendo el código del protocolo cero ahora mismo. Están viendo cómo fue diseñado para manipular los mercados, robar a los ciudadanos comunes y concentrar el poder en las manos de la iniciativa. Davidson se abalanzó sobre su teléfono, pero Marcus fue más rápido buscando esto. Lo sostuvo el teléfono de Davidson. Tus colegas ya están siendo arrestados en todo el mundo. La iniciativa ha terminado, tonto, gruñó Davidson. Sin nosotros el sistema colapsará. No, respondió Marcus con calma. Algo mejor tomará su lugar. Los agentes del FBI inundaron la habitación liderados por James Cooper mientras se llevaban a Davidson esposado. El teléfono de Marcus sonó. La misteriosa persona que llamó. Felicitaciones, la voz dijo, ya no alterado digitalmente. Pasaste la prueba. Somos una organización de vigilancia, señor Chin. Identificamos y exponemos la corrupción en las finanzas globales. Richard trabajó para nosotros, tratando de exponer la iniciativa desde adentro. Cuando se vio comprometido necesitábamos que alguien más terminara el trabajo y ahora tienes una opción. Ayúdanos a reconstruir el sistema, hazlo transparente. Justo tu banco puede liderar el camino. 3 meses después Mara estaba en el vestíbulo de Morrerian Trust ahora transformado. Las pantallas digitales mostraban el monitoreo de transacciones en tiempo real, haciendo que cada operación importante del banco sea transparente para los clientes. La señora Reynolds se había reunido con sus ahorros y James Cooper dirigía una nueva división de protección al cliente. La anciana se le acercó sonriendo. Gracias, señor Chin, no solo por mis ahorros sino por todo lo que ha hecho. Marcus vio a los clientes moverse por el banco. Ya no tenía miedo ni frustración. Confía, estaba siendo reconstruido una transacción a la vez. Janet, ahora su jefe de transparencia, se acercó con una tableta. El nuevo sistema de verificación basado en blockchain está en línea. Cada transacción ahora es rastreable e inhabilitable. Caden Yan, al frente de su división de ciberseguridad, agregó, y el sistema de monitoreo de IA, la versión ética, está protegiendo a los clientes del fraude mejor que nunca. Marcus miró la nueva declaración de misión del banco. Confianza financiera a través de la verdad transparente. Debajo colgaba una pared de pantallas que mostraban datos del mercado en tiempo real, prueba de que la banca ética podía coexistir con la rentabilidad. Su teléfono vibró con un mensaje de la organización Watchdog, lista para ayudarnos a enfrentar al próximo pez gordo. Marcus sonrió, pensando en lo lejos que habían llegado. El mundo bancario estaba cambiando, convirtiéndose en lo que siempre debería haber sido: un servicio para las personas, no un arma contra ellas. Envíame los detalles, respondió, que todavía hay trabajo por hacer. Mientras caminaba por su banco saludando a empleados y clientes por igual, Marcus sintió una profunda satisfacción. No solo habían expuesto la corrupción, habían creado un plan para el cambio. Otros bancos ya estaban siguiendo el ejemplo de Morrerian Trust, adoptando medidas de transparencia y
Sistemas de IA éticos. Richard había tenido razón en una cosa: el sistema financiero necesitaba protección. Pero no de amenazas externas, necesitaba protección de aquellos que abusar de él, y ahora finalmente esa protección estaba en su lugar. El titular de la mañana siguiente decía: Meridian Trust establece un nuevo estándar en ética bancaria, una revolución en transparencia financiera. Marcus fijó el artículo junto a la última carta de su hermano desde la prisión. En contraste, una mejor manera. Estoy orgulloso de ti, hermanito. La historia de la negación solitaria y la fortuna perdida se había transformado en algo más grande, un catalizador para un cambio real en el mundo bancario. Mientras Marcus miraba por la ventana de su oficina a la ciudad de abajo, sabía que si bien siempre habría quienes intentaran corromper el sistema, también habría personas dispuestas a luchar por lo correcto y, a veces, eso marcaba la diferencia.